Bien, en este video vamos a ver el concepto de límite, ¿sí? Límite de una función vectorial. Primero vamos a ver la definición, vamos a hacer una pequeña interpretación geométrica y vamos a ver un ejemplo de límite por definiciones. Y vamos a demostrar un límite usando la definición. Después, obviamente, en el próximo video vamos a ver las propiedades y demás para justamente evitar la definición, ¿no? Pero vamos a mostrar cómo se haría por definición el límite de una función vectorial. Bien, entonces tenemos definición. La definición es muy parecida, muy parecida a la que ustedes conocen de análisis 1, ¿sí? La definición clásica o la definición topológica, como se la conoce, del límite de una función en un punto. ¿Se acuerdan? Para todo epsilon existe un delta de epsilon tal que, bueno, acá va a pasar lo mismo, simplemente que para una función vectorial. Recordemos que estamos trabajando con vectores, cuyas componentes son funciones escalares. Entonces, tenemos que el límite cuando t tiende a t0 de la función vectorial f vector de t va a ser igual al vector L, si y solo si para todo epsilon positivo se verifica que existe un delta de epsilon también positivo. Ven que el delta depende del epsilon, ¿sí? Tal que para todo t se verifica que si t pertenece al dominio de la función vectorial y módulo de t menos t0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces la norma de la función vectorial f vector de t menos el límite L vector va a ser menor que epsilon. Bien, acá vamos a distinguir algunas cuestiones. Cuando nosotros trabajemos con escalares, vamos a trabajar con módulo y usamos una barra de cada lado, ¿sí? Como por ejemplo en este caso estamos trabajando con t, que es un escalar. En cambio, cuando trabajemos con vectores, vamos a usar dos barras de cada lado, que eso se lo llama norma, ¿sí? ¿Se puede usar módulo también? Sí, se puede usar módulo. De hecho, los libros viejos, como en el texto de Rabuffetti, usa módulo. Pero en la notación moderna, ¿se acuerdan que para los vectores decíamos que usábamos las desigualdades, esa menor mayor? Para el concepto de módulo, también vamos a usar el concepto de norma cuando trabajemos con vectores. Cuando trabajemos con escalares va a ser una sola barra, y cuando trabajemos con vectores van a ser dos barras, que es norma de un vector. Pero la definición es la misma, ¿sí? Para la norma de un vector se utiliza la generalización del teorema de Pitágoras, ¿sí? Igual ahora lo vamos a ver acá en la observación. ¿Qué tenemos entonces? Acá lo que estamos diciendo es que, fíjense que módulo de t menos t0 mayor que 0 y menor que delta, eso es un entorno reducido con centro en t0 y radio delta. Ven, acá tengo un eje t cualquiera, tengo el punto t0, ¿sí? Y supongamos que tomamos un entorno reducido, es decir, sacamos el centro. ¿Se acuerdan que cuando ponemos mayor que 0 estamos sacando el centro? ¿Sí? Un entorno reducido con centro en t0 y radio delta. Es decir, de acá este punto sería t0 más delta y este sería t0 menos delta. El radio es delta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que para cualquier t que esté ahí adentro, muy cerquita de t1 justamente, muy cerquita de t1, no en t1, podría estar en t0, perdón. t1 podría estar en t0. Pero digo, ponemos entorno reducido porque puede pasar que la función no exista o no esté definida para t0. Por eso estamos trabajando en un entorno t0. Por eso se pide que en t0 la función vectorial sea en t0 punto de acumulación de su dominio. Es decir, que cada una de las componentes de esa función vectorial, que son funciones escalares, en t0, ¿sí? Existe un punto de acumulación del dominio de cada una de las componentes. Para eso recordemos lo que es punto de acumulación, recordemos de topología, ¿no? Lo que es punto de acumulación de un conjunto, ¿sí? Para que se entienda así rápidamente, un punto, en este caso, un punto t0 es punto de acumulación de un conjunto si para todo entorno reducido con centro en t0, ¿sí? Tiene intersección no vacía con el conjunto. Para que se entienda, para todo entorno reducido que yo tome de t0, siempre tiene que haber algún puntito del dominio o del conjunto del cual yo esté trabajando. En este caso estamos trabajando con el dominio de la función vectorial,
¿sí? Que recuerden que acá el dominio de una función vectorial es la intersección de los dominios de cada una de las componentes. Así que estamos hablando de un conjunto de puntos, ¿sí? de los números reales. Y lo que estoy diciendo es que T0 tiene que ser punto de acumulación, o cuando T0 es punto de acumulación, cuando para todo entorno reducido con centro en T0, dentro de ese entornito hay otros puntos, ¿sí? Que son elementos del entorno reducido y que también son elementos del dominio. Así que todo entorno reducido con centro en T0 tiene intersección no vacía con el dominio. Para que se entienda, cerca de T0 tiene que haber otros puntitos del dominio, porque si no yo no me puedo acercar a T0. Como acá estoy mostrando un T1 cerca de T0. Es decir, punto de acumulación, para que se entienda en forma intuitiva, es que T0 tiene que ser punto de acumulación porque tiene que haber otros puntitos del dominio de definición de la función vectorial cerquita de T0, así yo me puedo acercar a T0, que es lo que yo hago acá cuando digo el límite cuando T tiende a T0, porque si no, no me puedo acercar a T0, ¿sí? Entonces por eso es que se exige que T0 sea punto de acumulación del dominio, ¿sí? Del dominio de la función vectorial. Decíamos entonces, lo que estamos diciendo acá es que para todo entorno reducido con centro en T0 y radio delta, ¿sí? Para todo entorno, ¿sí? Vamos a tener, perdón, para todo entorno no, porque acá dice existe un delta de epsilon. No, me equivoqué yo. En realidad la cuestión es así. Acá tenemos un entorno reducido con centro en T0 y radio delta, ¿sí? Vamos a tomar un punto T1 de ahí adentro. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que la imagen de T1, cuando yo por ejemplo a la T la reemplazo por T1, me queda F1 de T1, F2 de T1, F3 de T1, F sub n de T1, es decir, me queda un vector evaluado en T1, que es este vector rojo que está acá. ¿Sí? Y fíjense que el límite, acá lo que estamos diciendo es que la norma de la función vectorial menos su límite, que esto es un vector, va a ser menor que epsilon. ¿Esto qué sería? Esto sería un entorno con centro en el vector L y de radio epsilon. Acá tenemos el vector límite. Este sería el vector límite, ¿sí? De la función vectorial. Lo que estoy diciendo con esto, fíjense que para todo T1, y ahí lo que yo quise decir, que para todo T1 que yo tome ahí adentro de ese entorno reducido, su imagen me va a dar un vector, ¿sí? Para todo T1 que esté ahí adentro, su imagen me va a dar un vector, y la distancia, porque esto sería una distancia, la distancia entre este vector rojo y el vector verde, que es el vector límite, es este vector azul. Y este vector azul, fíjense, porque fíjense que este vector es f vector de T1 menos L, es decir, este vector azul sería este vector menos este, que sería la distancia, que eso, fíjense, se calcula como la norma de f vector menos L. Bueno, lo que estamos queriendo decir con esto es que para todo T1 que yo tome de ahí adentro, su imagen es este vector que está acá, y la distancia de ese vector con el vector verde, que sería el vector límite, este vector azul, esta distancia, si yo calculo el módulo de este vector, que dijimos que el módulo se lo calcula con una norma, ¿sí? ese módulo o esa distancia va a ser menor que epsilon. Es decir, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Supongamos que yo propongo un epsilon determinado, por ejemplo, que epsilon valga 0,5. Yo quiero que epsilon valga 0,5. Entonces vamos a encontrar un delta de epsilon, es decir, va a haber un delta que va a depender del epsilon, ¿sí? Un delta que sería el radio del entorno reducido, que va a depender del epsilon, ¿sí? Tal que para todo T1 que esté ahí adentro, todo punto que yo tome ahí adentro, cuando grafique el vector, la distancia de ese vector imagen, que en este caso sería el vector rojo, con el vector verde, este pequeño vector azul, que sería eso que está escrito ahí adentro, si yo calculo el módulo o la distancia o la separación, si se quiere, de esos dos vectores, ¿sí? Va a ser menor que el 0,5 que yo propuse al principio. Si yo pongo el delta, obviamente que del delta depende de epsilon, así que para un epsilon de 0,5, el delta va a tener un cierto tamaño. Para un epsilon de 0,7, el delta va a tener otro tamaño. Para un epsilon de 1, el delta va a tener otro tamaño. Es decir, lo que estoy queriendo decir es que el módulo de este vector, que sería el módulo de la diferencia, el módulo de este vector, que es lo que está escrito acá,
es menor que epsilon. Para cada epsilon que yo proponga, lo que vamos a tener es, bueno, a ver, qué test unos voy a tomar ahí adentro, cuyas imágenes me van a dar estos vectores rojos, que cuando calcule esta distancia, en valor absoluto o la norma de este vector sea menor que lo que yo propuse al principio. ¿Sí? Esa sería la interpretación. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo por definición. Pero esta sería la interpretación geométrica, si se quiere, la interpretación geométrica, ¿sí?, del concepto de límite. Vuelvo a repetir, f vector de t menos l vector es este vector azul, que es la diferencia entre el vector rojo y el vector verde. La norma de este vector, el módulo de este vector sería el tamaño de este vector, ¿sí?, que se lo calcula a través de una norma. Entonces me están diciendo que para todo epsilon que yo proponga acá, es decir, para todo epsilon que yo ponga acá, si el módulo de este vector azul, o la norma de este vector azul, es menor que el epsilon que yo propongo, entonces va a existir, sobre el eje real t, va a existir un delta, que sería el radio del entorno reducido con centro en T0, va a existir un delta tal que para cualquier t que yo tome ahí adentro, por ejemplo este T1, para cualquier t que está ahí adentro, por ejemplo este T1, la imagen de T1 me va a dar justamente este vector rojo, cuya diferencia va a cumplir la definición que es lo que yo estoy diciendo acá. Ahora bien, ese delta depende de epsilon, que es lo que yo dije. Si yo quiero que la diferencia sea menor que 0,5, vamos a tener un cierto delta. Si yo quiero que la diferencia sea menor que 0,7, vamos a tener otro delta. Si yo quiero que la diferencia sea en valor absoluto, la norma sea menor que 1, vamos a tener otro delta. Así que el delta depende del epsilon. Es decir, según el tamaño de este vector diferencia, vamos a tener el delta, ¿sí?, sobre el eje t como radio del entorno reducido con centro en T0. Lo que sí, que es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que, vuelvo a repetir, dado un epsilon, tengo esta diferencia, ¿sí?, vamos a encontrar un delta acá, tal que para cualquier t que esté ahí adentro, excepto T0, porque es un entorno reducido, para cualquier t que esté ahí adentro, su imagen me va a dar un vector cuya diferencia con el vector verde, que sería el vector límite, va a ser más chica. Es decir, lo que yo estoy queriendo decir es, por ejemplo, si yo acá tomo, por ejemplo, supongamos que yo acá tomara otro punto, ahora supongamos que este es T2, ¿sí? Este es T2. La imagen de T2 me va a dar otro vector, lo voy a dibujar acá. Ahí. Es este vector naranja que yo puse acá. Si yo miro la diferencia ahora es este vector chiquitito. La diferencia entre el vector naranja y el vector límite es este pequeño vector que está acá, que yo lo estoy remarcando acá en grueso. ¿Y qué es lo que tiene en común? ¿Qué es lo que tiene de característico? Que el módulo de este pequeño vectorcito, el módulo que se calcula con esto, va a ser menor que el epsilon que yo propuse. ¿Ven? Si yo tomo otro t de ahí adentro, grafico el vector y calculo la diferencia entre ese vector y el vector verde, ¿sí? El vector verde está fijo, porque es el límite. El vector verde está fijo. Lo que va a ir variando son el vector rojo, el vector naranja. Es decir, para cada punto que yo tome ahí adentro, voy a ir dibujando vectores cuya diferencia va a ser, en valor absoluto o la norma, más chica que el epsilon prefijado. ¿Sí? Si yo varío el epsilon, me varía el delta. Por eso que el delta depende del epsilon, por eso que el delta depende de epsilon. Para un cierto epsilon tengo un cierto delta, para otro epsilon tendré otro delta más grande u otro delta más chico. Pero siempre va a pasar esto, siempre va a pasar que para cualquier t que yo tome ahí adentro, excepto T0, el vector imagen, la diferencia con el vector L, que es el vector límite, esa pequeña diferencia, que se la calcula de esta manera, va a ser menor que el epsilon prefijado. Eso es lo que estamos diciendo acá con esto. ¿Sí? Esa sería la interpretación, para decirlo de alguna manera. Y decíamos, la norma. Bueno, la norma es una forma de calcular el módulo o el tamaño o la intensidad de un vector, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a usar una sola barra para el módulo de un vector, sino que usamos norma, ¿sí? Entonces, si el vector o la función vectorial es f de t igual f1 de t, f2 de t, puntos suspensivos f sub n de t, la norma de una función vectorial o de un vector, ¿sí?, es la generalización del teorema de Pitágoras.
es decir, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, de f1 al cuadrado de t más f2 al cuadrado de t más puntos suspensivos más f sub n al cuadrado de t. Que lo podemos dejar escrito así o podemos introducir el símbolo de sumatoria para escribirlo de una manera más compacta, ¿sí? Como la sumatoria de i igual 1 hasta n de f sub i al cuadrado de t, todo a la 1 medio, ¿sí? Entonces, simplemente cuando calculamos la norma, porque una resta de dos vectores, eso me va a dar un vector. Así que la norma de un vector es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, que como siempre es un número real positivo, ¿sí? Puede ser 0, pero bueno, pero es un número real mayor o igual que 0, ¿sí? La norma de un vector. Bien, entonces, vamos con un ejemplo para interpretar la definición que tenemos acá. Es un ejemplo un poquito largo, ¿no? Donde hay artilugios matemáticos, que ahora los vamos a ver, ¿sí? Porque tenemos que ver cuál es la hipótesis, cuál es la tesis, qué es lo que queremos demostrar, qué es lo que queremos encontrar, ¿sí? Y demás. Pero sirve para tener una idea del concepto de límite, ¿no? De cómo se usa la definición del límite de una función vectorial. ¿Sí? Supongamos que queremos calcular el límite, o mejor dicho, demostrar que el límite cuando t tiende a 1 de la función vectorial t 2t cuadrado es 1, 2. Cosa que es cierto, porque como esta función, cada componente, ¿sí? Son polinómicas y en el 1 están definidas, ¿sí? Cuando t vale 1 me queda 1 y acá 2t al cuadrado, cuando t vale 1 vale 2. Este sería nuestro vector L. Obviamente que para poder usar la definición, tenemos que conocer L o sospechar quién es L, porque lo vamos a necesitar, ¿sí? Porque si no, yo no puedo usar justamente la definición. Uno tiene que sospechar quién es L, ¿sí? Esto que vamos a hacer ahora es para demostrar que efectivamente este límite es L, porque reemplazar a la t por 1, eso no es demostrar que el límite vale esto, no. Lo que hemos hecho fue calcular el límite, nada más. Lo que vamos a hacer ahora con la definición es demostrar que efectivamente el límite cuando t tiende a 1 de esta función vectorial es el vector 1, 2. Es decir, que para todo entorno reducido, para todo entorno reducido con centro en 1 y un cierto radio delta, vamos a tener puntos ahí adentro que sus imágenes van a ser vectores que se van a aproximar al vector 1, 2. En realidad, el para todo es con respecto al épsilon, porque acá dice para todo épsilon existe un delta de épsilon. Es decir, que para todo épsilon donde sucede esto vamos a encontrar entornos reducidos con centro en 1 y radio delta. Pero bueno, van a ver que esto va a pasar, ¿sí? Para todo entorno que dependa, obviamente, cuando yo digo para todo entorno reducido con centro en 1 y radio delta, obviamente que ese delta va a depender del épsilon, ¿sí? Va a depender del épsilon siempre, porque es lo que establece la definición. Bueno, lo primero que hacemos con los datos del problema, los vamos reemplazando en la definición para ver cómo nos queda, ¿sí? Entonces, con los datos del problema vamos reemplazando. Ya sabemos que L es el vector 1, 2, tenemos el punto T0, esta es la función vectorial, ¿sí? Entonces, estos datos los reemplazamos en la definición. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría límite cuando t tiende a 1 de la función vectorial t, 2t cuadrado, va a ser el vector 1, 2, si y solo si para todo épsilon positivo se verifica que existe un delta de épsilon positivo, tal que para todo t se verifica que si t pertenece al dominio de la función vectorial, que como cada componente son polinómicas, el dominio acá es todos los reales. Entonces, para todo t se verifica que si t pertenece al dominio de la función vectorial, que en este caso son los reales, y 0 menor que módulo de t menos 1 menor que delta, ven, estamos en esta parte, ¿sí? 0 menor que módulo de t menos 1 menor que delta, entonces la norma de la función vectorial t 2t cuadrado menos su límite 1, 2 va a ser menor que épsilon. Entonces acá lo que estamos diciendo es que para todo épsilon que yo ponga acá, esta diferencia entre la función vectorial y su límite en valor absoluto, es decir, la distancia, es decir, este vector, esta diferencia va a ser menor que épsilon, ¿sí? Esta diferencia va a ser menor que épsilon para todo épsilon que yo proponga,
porque vamos a encontrar un delta que va a ser el radio del entorno reducido con centro en 1. Imagínense que ahora T0 vale 1, T0 vale 1, y vamos a encontrar ese delta tal que para cualquier T que esté ahí adentro, que esté adentro significa cualquier T que verifica esta desigualdad, esta doble desigualdad, para cualquier T que verifica esta doble desigualdad, cuando yo lo ponga acá y haga esta diferencia, ¿sí?, en valor absoluto va a ser menor que el epsilon que yo proponga. Eso es para todo epsilon vamos a poder encontrar un delta. ¿Sí? Para todo epsilon vamos a poder encontrar ese delta. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que como hipótesis T pertenece a los reales y además T pertenece a este entorno reducido con centro en 1 y radio delta. Esa es mi hipótesis, eso es lo que yo sé. Y tesis es lo que quiero demostrar. Lo que queremos demostrar es que la diferencia de la función vectorial menos su límite, esta diferencia, ¿sí?, el módulo o la norma de esta diferencia, que va a ser un número real, positivo, va a ser menor que epsilon. Eso es lo que queremos demostrar. Esa sería mi tesis. ¿Ven? Por eso que acá yo puse en azul H de hipótesis y en rojo la T de tesis. ¿Sí? Entonces, la hipótesis es lo que tenemos como dato. La tesis es lo que quiero demostrar. Igual, vamos a partir, fíjense que acá tenemos una desigualdad. Vamos a partir del miembro izquierdo de la tesis, vamos a empezar a trabajar un poco, vamos a usar la hipótesis, porque justamente eso es lo que sabemos, vamos a ver cómo esto lo podemos meter acá dentro, ¿sí?, dentro de ese proceso que vamos a hacer ahora, para luego poder encontrar qué es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es esto, el delta de epsilon. Yo estoy buscando el delta en función del epsilon. Estoy buscando una relación que me relacione los dos radios, el epsilon y el delta. Eso es lo que estoy buscando, eso es lo que estamos buscando. ¿Sí? Alguna relación matemática que me relacione ambas expresiones, ambos radios. Porque la definición dice que para todo epsilon va a existir un delta de epsilon donde va a pasar esto. Donde el límite cuando t tiende a 1 de esta función vectorial me da este otro vector. Entonces lo que estamos buscando es eso. Siempre tengamos presente que lo que estamos buscando es el delta de epsilon. Entonces quiero alguna relación, alguna fórmula que me relacione el delta con el epsilon. Vamos a partir del miembro izquierdo, del miembro izquierdo de esta desigualdad de la tesis, y vamos a ver cómo la hipótesis la podemos introducir allá adentro. Porque la hipótesis es lo que tenemos como dato, es lo que sabemos. ¿Sí? Bien, empezamos entonces. Como dije, partimos del miembro izquierdo. Fíjense, tenemos la norma de t 2t cuadrado menos 1, 2, es decir, sería la norma de la función vectorial, menos su límite, ¿sí? A ver, me voy a poner de este lado, por ahí se ve, sí, se ve, a ver, sí, se ve mejor. Decíamos, tenemos la norma de la función vectorial menos su límite. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Restamos componente a componente porque estamos restando vectores, ¿sí? Primera componente menos la primera componente, segunda menos la segunda. Entonces nos queda la norma de este gran vector, ¿sí? Del vector t menos 1, 2 por t cuadrado menos 1. Porque acá cuando restamos 2t cuadrado con el 2, sacamos factor común 2, ¿sí? Entonces nos queda t menos 1 y nos queda 2t menos 1, ¿sí? T cuadrado menos 1. Ahora aplicamos la definición de norma. La norma de este vector, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. De la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. ¿Ven? Nos queda raíz cuadrada, ¿sí? Lo voy a marcar acá. Raíz cuadrada, a ver si se ve mejor ahí, porque estoy viendo que hace como una especie de sombra. Por ahí capaz que en el video no sale la sombra, pero yo la estoy viendo la sombra, por eso que no quiero tapar la imagen. Decíamos, raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, t menos 1 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, 2 al cuadrado 4, 4 por t al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿sí? Raíz cuadrada de todo eso. Bien. Por otro lado, sabemos que justamente por hipótesis, recuerden, por hipótesis, ¿sí? Sabemos que módulo de t menos 1 es mayor que 0 y menor que delta, ¿sí? Bien, el mayor que 0 ya no lo voy a trabajar porque yo ya sé que va a ser mayor que 0, ¿sí? Ya sabemos que va a ser mayor que 0. Así que voy a trabajar con la desigualdad derecha, nada más. Por definición de módulo, el módulo de t menos 1, ¿qué es?
es la raíz cuadrada de t menos 1 al cuadrado. Eso es por definición de módulo, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Elevamos al cuadrado a ambos miembros, que es lo que está escrito ahí en verde. Elevamos al cuadrado a ambos miembros, en el miembro izquierdo la raíz cuadrada con el cuadrado se simplifican porque el radicando, como está al cuadrado, ya es mayor que 0, ¿sí? Entonces se simplifica y nos queda t menos 1 al cuadrado menor que delta cuadrado, ¿sí? Y acá le ponemos un asterisco, ¿por qué? Porque esta expresión después la vamos a usar. Yo que dije, que esto lo quiero meter acá adentro justamente. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Fíjense que acá yo sé que t menos 1 al cuadrado es menor que delta cuadrado. ¿Ven que me aparece la diferencia t menos 1? Bueno, y si yo miro lo que hemos llegado recién, acá ya tengo un t menos 1, pero acá tengo un t cuadrado menos 1, que t cuadrado menos 1 es t menos 1 por t más 1, ¿sí? Porque eso es una diferencia de cuadrados. Ahí me aparece otro t menos 1, pero me aparece un t más 1 también multiplicando. Entonces ese t más 1, de alguna manera, algebraicamente, lo vamos a tener que modificar para que me aparezca de vuelta un t menos 1. ¿Por qué quiero que me aparezca t menos 1? Porque es lo que tengo como dato. Como dato tenemos que t menos 1 al cuadrado es menor que delta cuadrado. Ya vamos a ver cómo lo vamos a usar. Por eso que hay que ir transformándolo, esta expresión, hay que ir transformándola algebraicamente para que me aparezca ese t menos 1 o t menos 1 al cuadrado, ¿sí? Que es justamente lo que yo quiero usar, ¿sí? Bien, entonces, bueno, esta expresión la volvemos a escribir de vuelta, ¿sí? Raíz cuadrada de t menos 1 al cuadrado más 4 por t al cuadrado menos 1 al cuadrado es lo que acabamos de llegar recién cuando hicimos la resta entre la función vectorial menos su límite, la norma de eso, es lo que está escrito acá. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Si ustedes observan bien, lo que hacemos acá es t cuadrado menos 1, como dijimos, eso es una diferencia de cuadrados. Eso sería t menos 1 por t más 1, que como está al cuadrado se distribuye, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la raíz cuadrada de t menos 1 al cuadrado, que ya lo traíamos, más 4 por t menos 1 al cuadrado por t más 1 al cuadrado. ¿Ven? Ahí, acá ya hemos aplicado la diferencia de cuadrados y hemos distribuido el cuadrado. Y acá está lo que yo les decía. Ya el t menos 1 lo tengo, pero acá me queda un t más 1. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para transformarlo? Bueno, ven, acá lo estoy escribiendo con otro color. Este t más 1 al cuadrado podríamos pensarlo como t menos 1 más 2, todo al cuadrado, porque de hecho t menos 1 más 2 me da t más 1. Y fíjense que acá otra vez me aparece el t menos 1, que es lo que quiero. Está bien, ustedes van a decir, y bueno, pero me aparece un más 2, pero no se preocupen, porque además piensen que esto después hay que distribuirlo con esto otro, y ahí me vuelve a aparecer el 2 multiplicándose con un t menos 1, así que no habría problemas. Entonces lo que hacemos es el t más 1, escribirlo como t menos 1 más 2, todo al cuadrado, ¿sí? Bien, y ahora lo que hacemos es, tenemos acá, a ver, lo que estamos haciendo es la expresión que le sigue. A ver, estoy pensando qué fue lo que hemos hecho. Ah, sí, he desarrollado el cuadrado. Estaba tratando de acordarme, desarrollamos el cuadrado. Entonces, tenemos raíz cuadrada de t menos 1 al cuadrado, acá está. Más 4 por t menos 1 al cuadrado, acá está. Por, y como este t más 1 al cuadrado lo escribimos como t menos 1 más 2 al cuadrado, desarrollamos este cuadrado. Sería el cuadrado del primero, t menos 1 al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 4 por t menos 1, más el cuadrado del segundo, 4. Eso es lo que hemos hecho. Hemos desarrollado este cuadrado, que es lo que está escrito acá entre corchetes. Bien, eso es lo que hemos hecho. Y claro, recuerden que todo esto, ¿qué es esto? Es el miembro izquierdo de la tesis. Por eso ven que acá dice, yo lo que quiero demostrar que eso es menor que epsilon. Por eso que yo acá pongo menor que epsilon y acá pongo un signo de interrogación, porque no lo sé. Justamente es lo que quiero mostrar. Que todo esto va a ser menor que epsilon. Por eso que acá lo escribí, pero estoy poniendo un signo de interrogación. Ojo, estoy poniendo un signo de interrogación. No lo estoy afirmando.
Porque si yo lo afirmo, listo, ya no hay nada que demostrar. No lo estoy afirmando. Simplemente estoy diciendo, todo esto, ¿será menor que epsilon? Bien. Sigamos entonces. Como acá tenemos esta raíz cuadrada y molesta justamente, ¿qué es lo que hacemos? Elevamos al cuadrado a ambos miembros de esta desigualdad. ¿Sí? De esta desigualdad. ¿Sí? Elevamos al cuadrado a ambos miembros. En el miembro izquierdo, la raíz cuadrada con el cuadrado se simplifica. En el miembro derecho me queda epsilon al cuadrado. Fíjense que sigo poniendo, ¿será menor? Sigo poniendo el signo de interrogación, porque no lo sé todavía. No lo sé. ¿Sí? Si toda esta expresión va a ser menor que epsilon, o la nueva expresión va a ser menor que epsilon al cuadrado. Por eso que sigo poniendo el signo de interrogación. Esto se puede hacer, porque justamente con esto yo no lo estoy afirmando. Lo estoy preguntando. ¿Sí? Y acá lo que hago es desarrollar. No es que desarrollo los cuadrados, sino que hago distributiva y voy juntando términos semejantes. Porque fíjense, 4 por t menos 1 al cuadrado por t menos 1 al cuadrado es 4 por t menos 1 a la cuarta. ¿Sí? Después 4 por t menos 1 al cuadrado por 4t menos 1, eso es 16 t menos 1 al cubo, que es lo que está escrito acá. Y 4 por t menos 1 al cuadrado por 4, 16 t menos 1 al cuadrado más un t menos 1 al cuadrado son 17 t menos 1 al cuadrado. Lo que hicimos fue distributiva y ir agrupando términos semejantes. Y acá me quedó toda esta expresión. Menor, no lo sé, menor que epsilon al cuadrado. Pero ven que lo que acá hemos logrado con este artilugio matemático, lo que hemos logrado es que ahora todo el miembro izquierdo me aparezca t-1. ¿Por qué? Porque justamente es lo que vamos a usar, porque es lo que sabemos, es lo que tenemos como dato, es lo que tenemos como hipótesis. Tenemos como hipótesis esto que es equivalente a esto, y esto es lo que vamos a usar acá. ¿Sí? Bien, ahora justamente, fíjense, si t-1 al cuadrado es menor que delta cuadrado, por hipótesis, entonces t-1 a la cuarta va a ser menor que delta a la cuarta, cosa que es cierto. Si ustedes acá elevan al cuadrado ambos miembros de vuelta, les queda t-1 a la cuarta menor que delta a la cuarta. Así que esta expresión es menor que delta a la cuarta. ¿Sí? Esta expresión ya es directamente t-1 al cuadrado es menor que delta al cuadrado. ¿Sí? El problema lo tengo acá. t-1 al cubo. Ven que acá puse un signo de interrogación porque es menor que ¿qué? Porque yo tengo t-1 al cuadrado, menor que delta cuadrado. Pero t-1 al cubo es menor que ¿qué? Acá ya, acá no puedo afirmar nada. Y supongamos que pudiera afirmar, supongamos que acá me hubiera quedado, no sé, a la sexta, t-1 a la sexta, entonces esto hubiera sido menor que delta a la sexta. Supongamos. ¿Qué hubiéramos encontrado? Hubiéramos encontrado que nos queda una expresión 4 delta a la cuarta más 16 delta a la sexta más 17 delta al cuadrado menor que epsilon al cuadrado. ¿Sí? Y de esa expresión, suponiendo que esto sea menor que epsilon al cuadrado, de esa expresión uno podría tratar de despejar delta, porque recuerden que lo que queremos es delta en función de epsilon. Pero me va a quedar un polinomio, o me quedaría un polinomio con delta a la cuarta, delta a la sexta, delta al cuadrado, ¿sí? ¿Y cómo hago para despejar delta de ahí? Pues yo quiero delta en función de epsilon. Yo no quiero epsilon en función de delta. Porque ustedes dirían, ah, bueno, este cuadrado lo paso para este lado como raíz y ya está. No, porque de esa manera me quedaría epsilon en función de delta. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es delta en función de epsilon. ¿Sí? Porque para todo epsilon va a existir un delta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para despejar? Supongamos que hubiera quedado eso. No lo puedo despejar. ¿Se entiende? No podría despejarlo. ¿Sí? Entonces, no quedó eso. Quedó delta a la cuarta, delta cuadrado, y acá esta expresión directamente puse un signo de interrogación porque no sé menor a qué es. Porque si yo quisiera usar mi hipótesis, acá no la puedo usar porque mi hipótesis está al cuadrado, y por más que eleve al cuadrado, eleve al cubo, eleve a lo que eleve, siempre van a ser potencias de exponente par, y acá yo tengo una potencia de exponente impar. Por lo tanto, no puedo hacer nada ahí. ¿Qué significa entonces? Que esto no me sirve. Lamentablemente no me sirve. Y usted va a decir, pero entonces todo esto para que no me sirva. Bueno, no. Así como está escrito, no me sirve. Pero podemos agregar una condición. Y esto normalmente muchas veces se hace. ¿Sí? Así como está escrito, no lo puedo usar, por lo que acabo de decir. Ni esto, ni lo que supuse recién, si acá hubiera quedado a la sexta, me hubiera quedado un delta a la sexta, tampoco se podría resolverlo. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es lo que se dice imponer una condición. ¿Ven? Supongamos que delta es mayor que 0 porque por definición es mayor que 0. Delta es mayor que 0 y menor o igual a 1. Acá puse condición. Y ustedes van a decir, pero ¿y esa condición de dónde salió? Bueno, es que justamente esta condición es la que me va a permitir poder bajar los exponentes de las potencias de delta. Y me va a permitir poder resolver este problema que tengo acá, que lo tengo al cubo, cuando mi dato está al cuadrado. ¿Sí? Menor o igual que 1. ¿Por qué pongo 1? Para facilitar cuentas. Porque podría ser delta menor o igual que 0,5, delta menor o igual que 1,3, raíz cuadrada de 2. Podría poner menor o igual que cualquier número. Pero justamente ponemos 1 para facilitar cuentas. Acá yo estoy imponiendo una condición fuerte. Porque se acuerdan que yo dije que para todo epsilon vamos a tener un delta. Pero ojo que ahora ese delta va a estar entre 0 y 1. Ese delta va a estar entre 0 y 1. Acá yo estoy imponiendo una condición fuerte. Pero esta condición que estoy imponiendo es para poder zafar de esta situación que me queda un delta a la cuarta, un delta cuadrado, digo, para poder zafar de esta situación y poder, de la expresión que me quede, poder despejar delta en función de epsilon, que es lo que estamos buscando. Entonces, repito, es muy común imponer esta condición. De hecho, después cuando veamos límites dobles para funciones de varias variables, por definición, también en algunos casos, no siempre, en algunos casos se suele imponer estas condiciones para poder facilitar la búsqueda del delta. ¿Sí? Entonces, imponemos esta condición, que delta sea por definición mayor que 0 y menor o igual que 1. Así que como mucho valga 1. Repito, 1 para facilitar cuentas, ¿eh? Acá esta condición, fíjense que la marqué con un punto, con un círculo, porque después la vamos a usar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a usar esto ahí arriba? Justamente, ¿cómo vamos a usar esta condición ahí arriba? Bueno, miren lo que hacemos. Otra vez, volvemos a escribir esto. Volvemos a escribir el miembro izquierdo, ¿eh? Nada más que el miembro izquierdo, ¿sí? Pero lo voy a desarmar, lo voy a abrir de tal manera de poder usar. Lo voy a abrir de tal manera de poder usar lo que sabíamos y la condición que yo impuse ahora. Entonces, 4t menos 1 a la cuarta lo vamos a escribir como 4 por t menos 1 al cuadrado por t menos 1 al cuadrado, por propiedad de la potenciación. Más 16 por t menos 1 al cubo lo vamos a escribir como 16 por t menos 1 al cuadrado por t menos 1 por propiedades de la potenciación. Más, y este lo voy a dejar, 17 por t menos 1 al cuadrado más 17 por t menos 1 al cuadrado. Ese lo dejé tal cual. ¿Ven? Lo desarmé de esta manera. Y ahora voy a ir usando mi hipótesis y mi condición impuesta. ¿Cómo? Muy sencillo. Fíjense, en la primera parte que tenemos el primer término, que tenemos un producto. ¿Ven este factor t menos 1 al cuadrado? Por hipótesis, porque acá está el asterisco, por hipótesis, t menos 1 al cuadrado es menor que delta al cuadrado, por hipótesis. Y t menos 1 al cuadrado, el otro factor, t menos 1 al cuadrado, por mi condición, va a ser menor o igual que 1. ¿Por qué? Y porque si delta es menor o igual que 1, ¿sí? Si yo elevo al cuadrado ambos miembros, delta cuadrado es menor o igual que 1 al cuadrado, que sigue siendo 1. Y delta cuadrado lo que yo tengo acá. Es decir, que t menos 1 al cuadrado sería menor que delta al cuadrado, y esto a su vez sería menor o igual que 1 al cuadrado. Por esto que está escrito acá. Entonces, este factor, t menos 1 al cuadrado, va a ser menor o igual que 1. ¿Y con esto qué logro? Con esto logro que este producto, ven que esto que estaba como delta a la cuarta, ahora nos quede delta cuadrado por 1. Logré bajar el exponente de delta. ¿Sí? Vamos con este otro. 16 por t menos 1 al cuadrado, por hipótesis, t menos 1 al cuadrado es menor que delta cuadrado. Y el otro factor, t menos 1, ¿sí? T menos 1 es menor o igual que 1. ¿Por qué? De vuelta por lo mismo que está acá. Por lo mismo que está acá. Porque si t menos 1 al cuadrado es menor que delta al cuadrado y esto es menor o igual que 1, ¿sí? Si yo aplico raíces en los tres miembros, ¿sí? Otra vez me va a quedar que efectivamente si t menos 1 al cuadrado es menor que delta cuadrado, menor o igual que 1, t menos 1 con más razón, es menor o igual que 1.
De hecho, lo tenemos acá, fíjense, lo tenemos acá por hipótesis. Fíjense, en valor absoluto, módulo de t menos 1 es menor que delta. Así que t menos 1, esto es menor que delta. Y delta es menor o igual que 1. Así que por carácter transitivo, t menos 1 es menor o igual que 1. Aunque no tenga las barras de módulo, si en valor absoluto es menor o igual que 1, obviamente que esto, porque aparte es mayor que 0, recordémoslo, ¿sí? Entonces esto, ¿sí? Va a ser menor o igual que 1 por la condición que hemos impuesto. Y este último ya estaba solo. 17 por t menos 1 al cuadrado, por hipótesis, es menor o igual que delta cuadrado. ¿Y qué es lo que estoy logrando con esto? Si ustedes miran bien, ahora estamos multiplicando. Fíjense, tenemos 4 por delta cuadrado por 1. 4 por delta cuadrado por 1, ¿cuánto es? 4 delta cuadrado. 16 por delta cuadrado por 1, eso es 16 delta cuadrado. 17 por delta cuadrado, 17 delta cuadrado. Entonces, acá tenemos 4 delta cuadrado más 16 delta cuadrado son 20 delta cuadrado. Más 17 delta cuadrado son 37 delta cuadrado. Así que todo esto va a ser menor estricto que 37 deltas cuadrados. ¿Por qué menor estricto? Y porque yo estoy multiplicando una magnitud, yo estoy multiplicando algo que es menor por algo que es menor o igual. Algo que es menor por algo que es menor o igual. Y acá le estoy sumando algo que es menor estricto. Entonces toda esta expresión va a ser menor estricta, no menor o igual. ¿Sí? No menor o igual por esto que yo tengo acá. Si acá me hubiera aparecido, si acá me hubiera aparecido esto por una expresión como esta, es decir, esto por otra cosa que es menor o igual que 1, entonces ahí sí yo podría haber puesto acá menor o igual que 37 delta cuadrado. Pero ven que el menor o igual me aparece en este término y en este no me aparece. Por lo tanto, toda esta expresión va a ser menor estricta que 37 delta cuadrado. Tiene que ver con propiedades con desigualdades. Pero fíjense que lo que logramos es, esta expresión la desarmamos, en algunas usamos la hipótesis y en otras usamos la condición impuesta, que también depende de la hipótesis, ¿sí? Y ahora lo que logramos es que toda esta expresión sea menor que 37 delta cuadrado. La llamamos 2. Entonces fíjense que ahora de 1 y 2, porque justamente esto supuestamente es menor que epsilon cuadrado. Por eso que habíamos puesto el signo de interrogación, porque no lo sabíamos. Esto supuestamente es menor que epsilon al cuadrado. Pero resulta que esto, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Que es lo mismo, escrito de otra manera, pero es lo mismo, es menor que 37 delta cuadrado. Entonces, necesariamente, si esto es menor que esto, y lo mismo es menor que esto, necesariamente lo que vamos a querer, y acá sí vamos a querer, o lo vamos a forzar, es que estas dos expresiones, los miembros derechos, estoy diciendo, estas dos expresiones, el miembro derecho de 1 y el miembro derecho de 2, como digo yo acá, necesariamente tengan que ser iguales. Tengan que ser iguales. En realidad, como vamos a ver, en realidad no tienen que por qué ser iguales, porque esto puede ser menor que esto. Es decir, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es que esto es menor que epsilon cuadrado y lo mismo es menor que 37 delta cuadrado. Podría pasar, de hecho, está bien, podría pasar que este 37 delta cuadrado esté justo en el medio. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es que todo esto es menor que esto y esto es menor o igual que esto otro. Es decir, como que esto estaría en el medio entre el miembro izquierdo y el miembro derecho. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Repito, toda esta expresión es menor que esto, es lo que está escrito acá, menor que esto, y esto es menor o igual que esto otro. Es decir, que esto estaría en el medio entre esto y esto. ¿Sí? Entonces acá en vez de poner un igual, podríamos poner un menor o igual. Pero lo vamos a poner después al final. Pero igual lo podemos agregar ahora, ¿sí? Lo podemos agregar ahora para que se entienda. Ahí. Y ahí. Ahí está. Vuelvo a repetir. Esto es esto. Como esto es menor que esto, ¿sí? Esto a su vez va a ser menor o igual que esto otro. Es decir, que esto estaría acá en el medio. Mayor que esto y menor o igual que lo otro. Lo quiero menor o igual porque justamente quiero poder encontrar el delta de epsilon, ¿sí?
Por eso que acá lo estoy escribiendo, ¿ven? 37 delta cuadrado menor o igual que epsilon al cuadrado. Y ahora sí, de acá despejamos delta. Dividimos por 37 ambos miembros, aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros, tanto como delta y epsilon son positivos, no hace falta barras de módulo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que delta es menor o igual que la raíz cuadrada de epsilon al cuadrado sobre 37. Es decir, nos queda epsilon sobre raíz cuadrada de 37. Nos queda que delta es menor o igual que epsilon sobre raíz cuadrada de 37. ¿Sí? Pero esta sería la expresión 3. Pero a ver, nosotros llegamos a este delta, es decir, delta como mucho, acá estamos diciendo que delta vale epsilon sobre raíz cuadrada de 37. O cualquiera más chico. ¿Sí? La definición se cumple. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo había dicho hoy? Supongamos que para un epsilon de 0,5, ¿sí? Para un epsilon de 0,5, el delta vale, estoy inventando, para un epsilon de 0,5, el delta vale 1. Pero, donde se cumple la definición, ¿sí? Pero, por ejemplo, si el delta vale 1, para cualquiera más chico que 1, es decir, si delta vale 0,9, 0,8, 0,7, la definición se sigue cumpliendo. Repito, para un epsilon de 0,5, encontramos que delta vale 1. Pero si vale menos que 1, el radio vale menos que 1, la definición se sigue cumpliendo. Por lo tanto, por eso digo menor o igual. Es decir, delta como mucho vale epsilon sobre raíz cuadrada de 37 o cualquiera más chico. Cualquiera más grande que este valor, ahí ya no me asegura que se cumpla la definición. Es decir, otra vez, para un epsilon de 0,5 habíamos dicho que delta vale 1. Estamos inventando, Para un epsilon de 0,5, delta vale 1. ¿Qué pasa si yo tomo un delta más grande? Un delta de 1,3. 1,3. Podría pasar que si yo tomo justamente, si delta vale 1,3, podría pasar que si yo tomo un t de ahí adentro, cuando lo meta ahí, es decir, cuando grafique esto, esta diferencia ya no sea menor que el 0,5 que yo había propuesto, sino que esta diferencia en norma me dé más grande que 0,5, es decir, ya no se cumpliría la definición. Por eso digo, para un delta menor sí, pero para un delta mayor que ese valor, no. Entonces, llegamos a que delta es menor o igual que epsilon sobre raíz cuadrada de 37. Pero a ver, nosotros llegamos a este resultado gracias a que usamos esta condición. Porque si no, no podríamos haber nunca relacionado esto con esto. Esto con esto no lo podríamos haber relacionado nunca si no hubiéramos usado la condición. Entonces, ojo, porque ahora tenemos que juntar este resultado con mi condición. Tenemos que juntar las dos cosas. ¿Sí? Muy sencillo. ¿Ven? Por lo tanto, en base a la condición y en base a lo que llegamos recién, nos queda que, ¿cuál va a ser entonces el delta? El delta definitivo, ¿sí? Bueno, delta por definición es mayor que 0, ya lo sabemos. Delta mayor que 0. Y delta va a ser menor o igual que el mínimo, fíjense. Delta va a ser menor o igual que el mínimo entre la condición 1 y el valor al cual llegamos, epsilon sobre raíz cuadrada de 37. El delta va a ser menor o igual que el mínimo entre estos dos valores. Cosa que es así, porque fíjense, para todo epsilon que vaya desde 0 hasta raíz de 37, para todo epsilon que vaya desde 0 hasta raíz de 37, si yo hago ese número dividido raíz cuadrada de 37, este número me da menor que 1. Entonces, entre 1 y un número menor que 1 siempre me quedo con el más chico. Entre un número y menor que 1 me voy a quedar con el más chico. Me voy a quedar con el epsilon sobre raíz de 37. ¿Ven? Porque dice delta menor o igual que el mínimo. Si epsilon vale justo raíz cuadrada de 37, raíz cuadrada de 37 sobre raíz cuadrada de 37 vale 1. El mínimo entre 1 y 1 es 1. Así que delta va a ser menor o igual que 1. Y si epsilon vale más de raíz cuadrada de 37, un número mayor que raíz cuadrada de 37 dividido raíz cuadrada de 37, ese cociente me da mayor que 1. Y el mínimo entre 1 y un número mayor que 1, ¿quién es? 1. Así que me voy a quedar con el 1. Pero entonces, como ven, para todo epsilon siempre voy a tener un delta. Para todo epsilon siempre vamos a tener un delta. Es decir, que lo que estamos diciendo acá, sí, a ver, lo puedo escribir acá, lo voy a escribir acá. Lo que estoy diciendo acá es que delta, ¿sí?
va a ser menor o igual, llaves, como dijimos, si el epsilon varía de 0 hasta raíz de 30 y hasta raíz cuadrada de 37, ese cociente es menor a 1. Entonces, me voy a quedar con ese número. Entonces va a ser, delta va a ser menor o igual, el mínimo entre 1 y un número más chico que 1, ese es el número más chico que 1. Así que delta va a ser menor o igual que epsilon sobre raíz cuadrada de 37 si 0 es menor que epsilon menor que raíz de 37. Si epsilon está entre 0 y raíz cuadrada de 37, el delta va a ser menor o igual que ese número. Si epsilon vale justo raíz cuadrada de 37, el cociente vale 1. Y el mínimo entre 1 y 1 es 1. Así que delta va a ser menor o igual que 1. Va a ser menor o igual que 1. ¿Sí? Si epsilon es igual a raíz cuadrada de 37. Y si epsilon es mayor que raíz cuadrada de 37, un número mayor que raíz cuadrada de 37 dividido raíz cuadrada de 37, el cociente me da mayor que 1. Y el mínimo entre 1 y un número mayor que 1, ¿con quién me quedo? Con el 1. Me voy a quedar con el 1, entonces acá vamos a poner directamente mayor o igual. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ven, acá tenemos todos los deltas. Delta va a ser menor o igual que este número si epsilon varía de este número a este número. Y delta va a ser menor o igual que 1 si epsilon es mayor que este número. Y ahí hemos encontrado la definición que para todo epsilon, siempre encontramos un delta o uno más chico. Para cualquier epsilon que esté acá adentro, mi delta va a ser menor o igual que este número. Y para cualquier epsilon que cumpla con esto, mi delta va a ser menor o igual que 1. Pero siempre, para todo, como vemos, siempre para todo epsilon tenemos un delta, que era lo que queríamos justamente. Para todo epsilon vamos a tener un delta donde va a suceder esto, donde este vector azul, que es la diferencia entre ese vector aproximante y su límite, el valor absoluto o el módulo o la norma de este vector va a ser menor que el valor que yo propuse como epsilon, porque vamos a encontrar un delta donde va a suceder eso. Entonces efectivamente ese vector verde, ese vector L, es el límite. Efectivamente este vector es el límite de esta función vectorial cuando t tiende a 1, porque hemos encontrado el delta de epsilon. Yo sé que esto no es fácil, no es sencillo. Fíjense que hemos usado varias cosas, hemos usado cuestiones que tienen que ver con módulo, con desigualdades, algún artilugio, cuestiones algebraicas, darse cuenta de esta condición, ¿sí? Darse cuenta de esto de escribir como que para cualquiera menor o igual. Digo, pero bueno, esto obviamente, esto es hacer un límite por definición. Por eso que uno después ve las propiedades, ¿para qué? Para justamente no tener que meterse con esto. Cuando uno utiliza esto cuando uno ya agotó todas las propiedades, agotó todos los artilugios matemáticos para calcular límite y no sale, uno sospecha, ojo, uno sospecha que el límite puede ser tanto, porque como dije, para poder usar esta definición, uno de antemano tiene que sospechar, ¿sí?, cuánto vale L, porque si no yo esta definición no la puedo usar. Pero digo, uno supongamos que sospecha cuánto puede valer el límite, entonces el que me va a dar la posta va a ser justamente la definición, va a ser encontrar el delta de epsilon, ¿sí? Pero esto se utiliza como último recurso, ¿sí? Justamente porque son laboriosos. Es decir, calcular por definición son laboriosos. Un camino es este. Hay otro camino, yo no lo voy a hacer, pero hay otro camino que ¿cuál sería? Ven que el límite cuando t tiende a 1 de la función vectorial t, 2t cuadrados, 1, 2. Son dos funciones, entonces son dos funciones escalares. El otro camino, ¿cuál sería? Hacer por definición, como ustedes han visto en análisis 1, hacer por definición, es decir, algo muy parecido a esto, pero para funciones escalares. Demostrar por definición que el límite cuando t tiende a 1 de la función t vale 1, y ahí van a encontrar un delta, que llamémoslo delta 1, y después, aparte, por definición, demostrar el límite cuando t tiende a 1 de la función 2t cuadrado, que vale 2. ¿Sí? Hacen dos ejercicios por definición. Demuestran dos límites por definición. Con el primero encuentran un delta 1 y con el segundo encuentran un delta 2. Y después se juntan los dos delta. ¿Y cómo se junta? Algo muy parecido a esto. Se va a poner delta mayor que 0, ¿sí? Se va a poner delta mayor que 0 y menor o igual que el mínimo entre delta 1 y delta 2.
va a ser muy parecido a esto. Repito, delta mayor que 0 y menor o igual que el mínimo entre el delta 1 y el delta 2. ¿Sí? Ese sería otro camino. No se va a llegar al mismo resultado, porque vamos acá a obtener dos deltas y el delta final va a ser menor o igual que el mínimo entre esos dos deltas. Entonces se haría esto, pero por separado, ¿sí? Que por ahí es más sencillo. Lo que pasa es que es el doble trabajo porque hay que hacer dos límites por definición. Para la primera componente y encontrar el delta 1 y para la segunda componente y encontrar el otro delta, ¿sí? Repito, por ahí es más sencillo, pero es más largo, ¿sí? Porque hay que hacer dos límites por definición. Se lo puede hacer de esa manera o de esta otra, directamente trabajando con la función vectorial y utilizando la definición y bueno, trabajando con conceptos que tienen que ver con desigualdades. ¿Sí? Repito, no es fácil, no es sencillo, sale con la práctica, obviamente. Esto ya es más un ejercicio de final, no de parcial obviamente, sino de final, porque acá, bueno, acá hay que pensar y hay que poner en destreza, unos cuantos conceptos y conocimientos. Pero bueno, no quería dejar pasar que ustedes, que ustedes lo vean, ¿sí? Lo que quería es que ustedes puedan ver un límite por definición de una función vectorial, cómo se hace, qué artilugio se utiliza, los pasos que se siguen, ¿no? Y los recaudos que se tienen, para que ustedes también, sus cabezas empiecen a trabajar con estos conceptos nuevos, ¿sí? Por eso que lo doy. ¿Sí? Más allá que después en el práctico, si mal no recuerdo, en el práctico no hay ninguno, creo, no hay ninguno para hacer por definición, pero bueno, eso no quita que no lo veamos. Rabuffetti también lo hace por definición, pero lo hace de otra manera. Ella ya presupone acá, cuando trabaja con esto, cuando trabaja con estas desigualdades, ella ya presupone de antemano un delta 1 y un delta 2, ¿no? Ella dice, supongamos que esto es menor que esto y esto es menor que esto, y lo va trabajando y después lo verifica y efectivamente era lo que había supuesto. Pero claro, uno se pregunta, ¿y de dónde sacó estas expresiones? Bueno, porque supuestamente ella en algún momento estuvo investigando o estuvo haciendo esto y vio a dónde iba a llegar, entonces por eso que después lo propone. Pero bueno, a mí ese camino personalmente no me gusta. No digo que esté mal, obvio, no digo que esté mal, está bien, pero es decir, saltea pasos porque presupone, ¿no?, un montón de cosas. Yo acá lo único que hice fue suponer o dar una condición. Bueno, pero acá estoy explicando por qué doy esa condición, para facilitar ciertos cálculos y poder llegar a la relación entre el delta y el épsilon. Pero ella, en el desarrollo, si ustedes lo leen, no da tantas explicaciones, es decir, supone que esto es menor que esto y esto es menor que esto y después sigue trabajando y efectivamente le da lo que había supuesto, era correcto, pero no dice de dónde lo saca, ¿sí? Es como, ahí sí, como medio traído de la galera, ¿sí? Pero bueno, repito, la clase de hoy obviamente que fue una clase técnica, una clase matemática, una clase técnica, pero no quería dejar pasar que ustedes sepan cómo se calcula un límite de una función vectorial por definición, ¿sí? Así que espero que esto les haya servido. Cualquier duda, como siempre digo, me lo preguntan, me consultan, ¿sí? Y bueno, espero que la clase de hoy mínimamente se haya entendido. Véanla varias veces, ¿sí? Retrocedan, adelanten, avancen, para que vayan viendo todo lo que fuimos haciendo y para poder ir entendiendo, ¿no?, los pasos que fuimos trabajando y fuimos utilizando. Y si les queda alguna duda, me consultan, como siempre les digo. Nos vemos entonces en el próximo video, donde ya vamos a trabajar o vamos a ver las propiedades, ¿no?, del límite, vamos a calcular algún límite y ya nos vamos a meter con continuidad, ¿sí? Con continuidad de funciones vectoriales. Nos vemos entonces la próxima clase.